Buenos días, tardes, noches, profesor. Espero que esté bien. Eh, Le hago ahorita la documentación de lo que va a ser el programa que le voy a entregar para acreditar la materia. Hice este pequeño formato en bloc de notas para que usted vea básicamente, pues, de qué es lo que de qué es lo que se trata la aplicación. Y bueno, se lo voy a empezar explicándoselo por esta parte, ¿no? Básicamente, ¿qué fue lo que hice? Hice una aplicación a través de un cliente, en este caso su servidor, o un cliente cual sea, pueda conectarse a través de mi API RESTful. RESTful se refiere a la arquitectura de poder hacer esas peticiones cliente-servidor mediante los servidores. Pero en este caso estoy utilizando un framework llamado Spring Boot que permite la entrada de usuarios a una base de datos. En este caso, se hace en esta arquitectura CRUD, que significa Create, Read, Update, Delete, crear, leer, actualizar y eliminar usuarios. ¿Ok? Esto precisamente para hacer una gestión de usuarios en donde la información se va a guardar en MySQL. Y bueno, básicamente le explico aquí cuál es el modelo básico de Spring Boot. Eh, Tenemos lo que es nuestro código de esta parte. Voy a minimizar esto. Déjeme, este, elimino el servidor. Bueno, doy de baja el servidor. Tenemos estas carpetas, como puedes ver, services, repositories, models y controllers. Controladores, modelos, repositorios y servicios. Vale, que es básicamente lo que explico en esta parte. Estas cuatro carpetas son las que nos van a ayudar a que Spring Boot funcione dentro de nuestra API. Vale, tenemos una información que es un modelo, se llama un archivo que se llama Application Properties, que existe exactamente aquí. ¿Qué nos dice Application Properties? De acuerdo a la biblioteca de Spring Boot, nos permite pasarle una URL de modelo MySQL en donde la dirección local va a ser localhost en el puerto 3306 y el nombre de la base de datos va a ser JoseVS. Esta parte no la puedo, no le puedo poner yo comentarios porque si ve no me lo va a tomar como un comentario, me lo va a tomar como parte de la dirección. Entonces, esta parte se lo explico así. Vale. Localhost 3306 se refiere a mi servidor de XAMPP, en este caso para ser el controlador de base de datos. Si ve aquí, el puerto es el 3306. ¿Y por qué se dice que es localhost? Precisamente porque si yo abro Workbench, aquí en esta parte podemos ver que este es mi servidor local en JoseVS y básicamente yo la abro aquí y esta es la tabla o la base de datos que realmente lo único que yo necesito para hacer que funcione esta aplicación es que esté creada la base de datos. Entonces le estoy pasando estos parámetros en donde el username o el usuario que va a manejar la base de datos es JoseVS, como usted vio al principio, y este es el nombre de la base de datos. Vale. Password no tiene ningún password. Si ve, yo le di doble clic y no me pidió ningún password, entonces lo pongo como automático. Y en esta parte, básicamente le estoy diciendo que me actualice la base de datos constantemente mientras el servidor esté dado de alta, sin que yo tenga que hacerlo manualmente, por así decirlo. Vale. En este caso, si podemos ver, para poder crear una aplicación de Spring Boot se requiere ir a esta página que se llama Spring Initializer, que está en lenguaje Java. Se puede hacer en Kotlin, en Groovy, pero yo lo hice en Java porque pues es un lenguaje que pienso que tengo buen conocimiento. Maven es un proyecto, el tipo de proyecto es de Maven, entonces básicamente eso es lo único que se aclara porque Java va con esta extensión Maven. En esta versión, el packaging es WAR en la versión 21 de Java y le agregamos las dependencias, que estas dependencias es la JPA de SQL que nos permite precisamente poder manejar el tráfico de información entre nuestra base de datos y nuestro servidor local. Entonces, también agregamos MySQL Driver, que precisamente es, bueno, yo puedo tener cualquier cosa programada, pero necesito tener a fuerzas un controlador que me haga que esa información se procese, ¿no? Entonces, por eso agregamos estas dependencias. Descargamos y nos va a abrir
precisamente un programa así, pero sin todas las carpetas de programación, porque bueno, una cosa es la base de los cimientos y otra cosa es que tú ya hagas la programación. Ya eso es lo que vamos a ir ahorita. Vale. En la versión 21 de Java, porque precisamente nuestro JDK es la versión 21 de Java. Entonces, pues básicamente por eso, para Windows en este caso. Bien, aclarado eso, la arquitectura de nuestra API, por así decirlo, cómo es que funciona nuestro flujo, es que todo se va a iniciar por un controlador, precisamente por esta carpetita de aquí, que se va a llamar usuario controller. Vamos a eliminarlo de momento, pero es esta carpeta, es este archivo usuario controller, el cual pues precisamente se va a recibir la información y la va a procesar en una petición web, que es en donde vamos a terminar viendo nuestra información. Esta a la vez manda a llamar controlador, manda a llamar un servicio que básicamente sería esta de aquí, usuario service, este archivito, usuario service, que precisamente es lo que ejecuta la lógica de nuestra aplicación, ¿ok? Eso, después de eso se manda una información a nuestro repositorio, que es lo que está programado en usuario repository, ¿ok? Entonces, básicamente, el repositorio está con esta dirección, ¿vale? Y al final, bueno, de que se manda la información de ese repositorio, bueno, se utiliza todo el modelo para saber de qué tipo de información se va a tratar. Vale, vale. Entonces iniciamos con nuestro controlador, ¿ok? El controlador es este de aquí, el cual en esta parte, todas estas líneas de código son la importación de librerías de de Spring Boot, por así decirlo, de este framework que me ayuda precisamente a hacer todo lo que, la magia, por así decirlo, ¿vale? Estas de aquí son etiquetas, REST Controller. REST Controller, bueno, pues básicamente es una lógica que nos va a decir, este es el controlador de toda nuestra aplicación. Tú eres como el cerebro y gracias a ti es que funciona el programa. Una cosa es el controlador y otra cosa es la lógica. Entonces, por esta parte, pues básicamente la que controla nuestra lógica es usuario service. Entonces, este es el controlador, el que maneja el títere, por así decirlo. Request Mapping, pues precisamente es una biblioteca, bueno, es una etiqueta más que nada que nos ayuda a crear un usuario, un direccionamiento en donde esta dirección dentro de nuestro servidor local va a ser diagonal usuario. Ahorita eso es lo que vamos a ver y va a quedar mucho más claro, pero básicamente es lo que nos va a decir, es el direccionamiento a esta página, por así decirlo, local de nuestro servidor. ¿Ok? Vale. Empezamos con la clase usuario controller y esta clase básicamente es la que va a traer todos los métodos para poder manejar nuestra información. Vale, en esta clase, bueno, en este caso, AutoWeird nos dice que este, en automático, por así decirlo, eh, Spring Boot sabe qué direccionamiento usar, qué instancia debe usar, ya sabe cuál. Entonces, esa nos ayuda muchísimo porque es como un direccionamiento automático. Usuario service, creamos una variable de tipo usuario service que se va a llevar exactamente igual, usuario service. Get mapping, seguimos con lo siguiente, get mapping, ¿a qué nos ayuda? Bueno, en este caso existen dos tipos de consultas básicas, ¿no? Get y set. Get, que es para obtener información, y set, que es para asignar la información. Entonces, como nuestro navegador únicamente se maneja por consultas de tipo get, o sea que tú nunca vas a poder desde el navegador enviar información a otros a su mismo navegador. El navegador siempre va a estar nada más esperando la información para poder reflejarla. Eso quiere decir que solamente es de tipo get. Entonces, solamente es cuando mandemos información. Creamos un método de tipo ArrayList, que es un tipo arreglo en donde vamos a utilizar la, por así decirlo, la clase de usuario modelo, que es esta de acá, este de aquí, usuario model, y vamos a obtener los usuarios. Este es el nombre de este método, obtener usuarios. Y para eso vamos a regresar la información dentro de nuestra variable de tipo usuario service para reflejar la información que ya hemos obtenido, por así decirlo.
Entonces, post mapping se crea el siguiente método de la siguiente etiqueta que va a ser post mapping, ¿ok? Post mapping precisamente nos dice que es después de haber obtenido esa información, después de mapear esa información, se crea este método usuario model en donde se guarda nuestra información a través de una query, una request. Entonces se regresa como la información actualizada a través del ID, ¿vale? Entonces, básicamente sería eso, regresa la información ya actualizada para que, en este caso, si nosotros queremos buscar un usuario y el usuario tiene el ID 5, por así decirlo, lo buscamos con el ID 5 y nos va a regresar la información que ya está guardada dentro de la base de datos. Es lo único que nos dice. Creamos otro método que se llama getMapping. Igual, con lo mismo de arriba, ya explicamos la dinámica, en donde el path, o en este caso el camino, direccionamiento o ruta, va a ser diagonal ID, por así decirlo. Entonces, este es el estructuramiento de acuerdo a la documentación previa. Se obtiene un mapeo en su path, en su camino, en su dirección, y será marcada dentro de nuestro servidor local a través de navegador con esta dirección, diagonal usuario, diagonal, y este es el número. Podemos poner 1, podemos poner 2, depende si ese usuario existe, nos lo va a regresar, y si no, nos lo va a marcar como nulo. Ahora, getMapping es precisamente otra query, otra consulta, en la cual creamos otro servicio para que tenga ahora este direccionamiento. Es lo mismo que con usuario 1, pero ahora con otro direccionamiento. ¿Por qué? Porque nos conviene poder buscar de dos formas. Poder buscar usuarios por ID o poder buscar usuarios para filtrarlos por prioridad. Ahorita es lo que vamos a explicar, pero básicamente usuarios, en este caso, nuestro repositorio, usuario service y el usuario model trabajan en conjunto, pero precisamente aquí, ¿cómo sabemos qué usuario va a tener? Pues por nuestro usuario modelo. Básicamente, este usuario modelo, termino de explicar esta parte y nos vamos a usuario modelo. Nos dice que vamos a poder hacer la consulta de algo. Entonces, el direccionamiento sería esto. Query, signo de interrogaciones abajo, lo busca por la variable prioridad, como bien se dice, integer prioridad, que va a ser un valor cerrado del 1 al 5 y este, busca ese valor de prioridad para poder filtrar. Ahora, para poder eliminar los usuarios, básicamente esto es lo que ejecuta el controlador. Estamos viendo que obtenemos usuarios, guardamos usuarios, obtenemos el usuario por ID, obtenemos el usuario por prioridad y podemos eliminar dicho usuario. En este caso, eh, el detalle de getMapping en esta parte de usuario, ¿por qué la ponemos como opcional? Si vemos aquí es public opcional porque podemos dar o no dar un usuario a nuestro servidor local. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nosotros enviamos información y no le ponemos un ID, no va a haber problema, porque el servidor local lo va a interpretar como que, no me estás poniendo un ID, entonces le coloco uno nuevo. Pero si colocamos el ID, dice, ok, entonces ya me diste el ID, entonces puedo buscar ese usuario por ese ID, obtener ese usuario por ese ID. Entonces, no importa si no lo tiene o no, de una forma lo busca o lo busca o lo asigna. Una vez aclarado eso, otra vez el camino o dirección sería diagonal ID, que el cual va a ser un valor de tipo booleano. Entonces, si nos dice, ok, si está dentro de nuestra información, dentro de nuestra base de datos, se elimina el usuario y si no está, pues no se puede eliminar porque no existe. Vamos con nuestro usuario modelo, que básicamente es todos los usuarios van a tener la misma arquitectura, en la cual primero iniciamos importando las carpetas de la biblioteca de Spring Boot y de JPA, las cuales nos ayudan a poder precisamente absorber esa información de la siguiente manera. Ponemos la etiqueta entity, en la cual valida que nuestra información sea real. Se trata de un modelo real, es únicamente por formalidad, pero es mejor darlo porque da como autenticidad. Entonces, después se pone la arroba table, la etiqueta arroba table, el cual se va a llamar usuario. ¿Qué pasa con esto? Nosotros en public class tenemos usuario model
y si damos de alta este código en automático, se crearía nuestra base de datos como usuario model. Pero nosotros no queremos que se llame usuario model porque, bueno, creo que no sería un buen nombre, entonces le ponemos que la tabla se va a llamar usuario dentro de nuestro servidor local. Vale, validamos que esta clase sea de tipo ID, en la cual generamos un nuevo usuario, generándolo por identidad, en la cual se genera automáticamente y hace que nuestra primary key se autoincremente en automático. Al asignar un nuevo ID, el ID es la primary key y nadie puede volver a ocupar ese valor hasta que esté disponible y este se va a ir en autoincremento. Era lo que explicaba de que si existe o si no existe ese valor, no importa, lo asigna, pero ya lo va a hacer con un valor incrementado. Ponemos la etiqueta arroba column que dice que esa etiqueta, ese valor de registro va a ser único y no puede ser nulo. Quiere decir precisamente el ID se va a ir incrementando, el ID tiene que ser único y el ID no puede ser nulo, siempre debe de haber un ID. Creamos nuestras variables en las cuales, bueno, instanciamos de tipo long ID precisamente para hacerlo en números, string nombre, string email e integer prioridad, que es por donde vamos a filtrar nuestra información. Creo que no hay que explicar esta parte más allá de eso. Y asignamos los valores getters y setters de cada una de las variables set, integer prioridad, integer get prioridad, long get ID, long set ID. ¿A qué me refiero? Los getters y setters era como le explicaba, get para obtener información, set para asignarla. Entonces esto nos va a poder ayudar a obtener información de prioridad y asignar información de prioridad. Básicamente es todo eso. Vale. Ahora, nos vamos a repositories, igual, lo mismo, importamos nuestras clases, le decimos a Java que con la etiqueta arroba repository, esta es la etiqueta, por así decirlo, archivo de Java, lo va a tomar como nuestro repositorio. Creamos public, en este caso interface. ¿Por qué interface? Porque, bueno, básicamente la interface nos ayuda a poder recibir métodos y asignar métodos a como queramos. El simplemente hecho de que sea interface es que esa parte va a ser como el núcleo y alrededor del núcleo va a estar la lógica del programa y atrás de la lógica del programa va a estar el controlador del programa, quien controla el títere, por así decirlo. Entonces, creamos public de tipo abstracto en un arreglo y este usuario modelo nos va a permitir poder encontrar nuestros registros por prioridad. Si bien le asignamos como parámetro en esta parte a find by prioridad, que es un método que ya está dentro de la biblioteca de JPA de Spring Boot, le asignamos integer prioridad, que básicamente le estamos pasando como parámetro esa variable, prioridad, ¿vale? Nos vamos con, por último, usuario services. Básicamente aquí igual importamos todas las bibliotecas que si bien podemos ir programando e irlas asignando de uno en uno, es como yo lo hice. También ya con la práctica podemos ir viendo o ya por acordarnos qué tipo de bibliotecas vamos a usar. Asignamos arroba service, que precisamente es otra etiqueta para asignar que esa va a ser el archivo de Java que nos va a ejecutar un servicio para poder asignar y meter información. AutoWeird ya se había explicado, bueno, se dice que ya se especifica una notación en la cual Spring Boot ya sabe qué controlador utilizar y listo. Se utiliza usuario repository, una variable de usuario repositorio que se va a llamar usuario repositorio y se crea varios métodos con el propósito de que este sea un archivo, que quiere decir que nos va a regresar un archivo en el repositorio de tipo JSON. ¿A qué se refiere JSON? JSON tiene una arquitectura mucho más sencilla de una base de datos que nos permite separar nada más por comas los valores asignados y poder entrar esa información. Entonces con esto vamos a obtener usuarios y nos va a regresar la información actualizada a través de encontrar cada uno, aquí como dice, encontrar cada uno de los registros que hay en usuario repositorio que se aguardaron en esa variable.
Entonces aquí obtienes usuarios, se guardan los usuarios, punto .save es igual otro método para guardar dentro de la biblioteca de JPA para guardar eso y se lo asignamos a usuario que precisamente está dentro de usuario modelo y básicamente es eso. Public opcional, otra vez otro método opcional que quiere decir que podemos encontrar o no por un ID y no va a haber problema si no lo encontramos de esa forma. Si no lo pusiéramos como opcional nos daría un error porque tenemos que encontrarlo forzosamente de esa forma, pero en este caso se hace como esa excepción. Public array list, otro archivo de tipo arreglo para obtener una prioridad y vamos a encontrar todos los usuarios por esa prioridad mediante el controlador que le había dicho por esta dirección query a signo de interrogación hacia abajo, prioridad es igual a algo, en este caso sería nuestra prioridad, que es básicamente le está asignando como parámetro igual de tipo entero prioridad dentro de nuestro usuario modelo aquí, ¿vale? Y por último, eliminar usuario. En este caso es de tipo booleano porque es de sí o no. ¿Quieres eliminar usuario? Sí o no, y no hay ningún tema. El tema es que, bueno, siempre que quieras asignar un usuario, en la opción de eliminar un usuario, solamente se va a hacer como que sí o no. ¿Estás eliminando un usuario? No. ¿Por qué? Porque estás dando de alta uno, estás buscando uno. Siempre se va a hacer esa lógica. Entonces, solamente, como por así decirlo, siempre se usa, pero se hace una excepción al momento de usarlo. Entonces, aquí cuando lo tenemos se encapsula dentro de un try catch y, vale, si dices que sí, se elimina. O sea, si haces la arquitectura o la direccionamiento para eliminar un usuario, si es que sí, se elimina. ¿Y por qué se elimina? Por un ID. Y si no, pues solo regresas un falso. Es eso, sí o no, básicamente. Vale, creo que hasta aquí esto es por parte de la explicación, pero ¿cómo funciona? Ya hemos explicado bastante teoría y cómo es que funciona nuestro proyecto. Precisamente ahorita vamos a abrir una nueva terminal y en esta terminal vamos a poner el controlador o la dirección para poder correr nuestro servidor local. Ya está nuestro servidor local de base de datos dado de alta. Entonces, para saber que funciona, tenemos que colocar punto diagonal. ¿A qué nos sirve este punto diagonal? Únicamente para decir que estamos corriendo esta línea de código en modo administrador, básicamente. Porque si no, tendríamos que ponerlo en nuestra línea de código como CMD Administrator. Pero bueno, es mucho más sencillo poner nada más punto diagonal Maven W MVNW espacio nuestro framework Spring Boot Spring-boot dos puntos run para correr el sistema. Damos enter y como podemos ver van a empezar a escanearse todas las librerías, todo, y en este caso ya se dio de alta con esto nuestro servidor en automático. No nos dio ningún error porque ya está bien configurado y como podemos ver en automático cuando nosotros dimos de alta esto, al ir aquí vamos a recargar, recargamos y como podemos ver ya tenemos una tabla llamada usuarios. En este caso en automático se nos creó una tabla llamada usuarios y como podemos ver aquí el ID como lo asignamos previamente es primary key, not null, nunca va a ser nula y siempre va a ser autoincrementable, autoincrement. Entonces se nos creó como lo habíamos dicho básicamente y esto está excelente porque hace que la lógica sí funcione. Una vez que tenemos esto, eh, nos vamos a ir a nuestro navegador y aquí tenemos esto, básicamente. Si nosotros, esto era porque ya hice una prueba, pero vamos a colocar exactamente lo mismo dentro de esta parte y lo colocamos, listo. Como podemos ver, yo ya di de alto unos cuantos usuarios, pero eh, básicamente había explicado anteriormente que nuestro navegador únicamente va a ser expresiones de tipo get. ¿Qué quiere decir? Que solamente va constantemente estar pidiendo información, pero no hay una forma de cómo meter esa información, cómo lo metemos. Si nosotros lo hiciéramos directamente desde Workbench, desde MySQL, no tendría chiste, porque el punto no es hacerlo desde saber tu base de datos, el punto es que una persona normal
pueda utilizarlo para, para que no tenga que saber este lenguaje, ¿no? Entonces no tendría chiste. Para eso ocupamos una aplicación que se llama Postman. Postman nos ayuda, ya la tengo aquí abierta. Entonces, Postman, ¿a qué nos ayuda? Básicamente, aquí vamos a hacer peticiones de tipo post en donde vamos a agregar nuestra, nuestra dirección, el direccionamiento local, que es http localhost en el puerto 8080 porque Spring Boot coloca en ese puerto en automático diagonal usuarios. Vale, perfecto. Con eso está excelente. Ya colocamos nuestra dirección de nuestro servidor local y aquí le damos a tipo war y ¿de qué tipo? Tipo JSON, porque es como vamos a meter la información. Entonces, si aquí en este caso elimino ID y le pongo nombre, ¿qué nombre quiero? Por ejemplo, Manuel José Aragón. Aragón. Listo. Y su correo va a ser manjosar@gmail.com y va a ser de prioridad 4, siempre procurando poner una coma al final porque nuestra estructura en JSON, si no, nos daría un error. Quiere decir que un tipo arreglo siempre lleva una coma, a no ser de que quieras que ese sea como el final, por así decirlo. Al final ya no se pone coma. Y en este caso vamos a darle send. Y en cuanto ponemos send, si ve usted, yo no puse ID. El ID se colocó solo porque, como le había dicho anteriormente, el ID puede estar o no estar. Si no está, se coloca uno nuevo como primary key en este en autoincrementable, porque no puede y no puede ser nulo, entonces lo asigna en automático y listo. Con esto ya hemos dado de alta un usuario dentro de nuestro servidor local. ¿Cómo sabemos que ya se dio de alta? Pues simple. Aquí el localhost 8080 de usuario lo tenemos precisamente en permítame, deje bajo un poquito la terminal. Listo. En nuestro controlador vemos que el direccionamiento eh, es usuario, diagonal, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo lo que se aplica aquí, diagonal usuario, diagonal algo. En este caso, ¿qué es lo que queremos? Pues el usuario que acabamos de crear por prioridad, por ID 8. Le damos enter y acaba de crear ID 8, nombre Manuel José Aragón, email manjosar@gmail.com con una prioridad de 4. Y si nosotros en este mismo queremos cambiar, es que me equivoqué la prioridad era 5 y el correo no era Manjosar, era José Manjosman en vez de Sar y era Manuel José Aragón y me faltó un Martínez, listo, lo vamos a enviar en automático. Es importante, muy importante, que coloquemos qué ID tiene esta persona, ya que, bueno, eso va a hacer que nos actualice la información en vez de crear uno nuevo, porque no, eh, si no colocamos lo va a colocar de manera autoincrementada. Entonces debemos de dar ese valor. ID es 8. Ok, está bien. Entonces post. Y si ve, en automático se cambió. Se cambió, hizo un update dentro de nuestra aplicación. Y si nosotros vamos para acá y lo volvemos a correr con usuario 8, en automático ya se cambió. Manuel José Aragón Martínez, Manjosman, prioridad 5. Yo no tuve que mover nada, solamente refresqué la página. ¿Y qué pasa si queremos eliminarlo? Vale, pues muy simple. Lo mismo, la misma estética, solamente que ahora eh, cambiamos el direccionamiento aquí abajo y ponemos el 8 y en vez de que sea de tipo post o de tipo set, lo vamos a darle a delete y le vamos a dar send. Se eliminó el usuario con el ID 8. Entonces, si nosotros ahora nos vamos a nuestro servidor local, null. Ya no nos aparece ninguno con ese tipo de ID. Y si nos regresamos aquí nada más a la página usuarios, nos va a dar todos los usuarios que tenemos en existencia. Y ahora, para poder buscarlos por prioridad, es diagonal, query, como ahí aparece, query, signo de interrogación hasta abajo, prioridad es igual. Y en este caso le voy a poner a prioridad 5 y nos va a dar todas las personas que están
con prioridad 5, como lo marca aquí. Prioridad 5, prioridad 5, prioridad 5. Y esa sería la lógica del programa, profesor. Sería básicamente todo, crea, eh, actualiza, lee y elimina usuarios desde cualquier servidor o cualquier sector de consultas de tipo post para poder enviar información a cualquier servidor, en este caso en el servidor local, profesor. Sería todo. Gracias.